Grabar, espere. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 14. Bueno, están saliendo de clase. Bueno, bienvenidos, muy buenas tardes con todos y con todas. Estamos en la semana número 14, prácticamente a 2 clases para finalizar. Bueno, entonces estamos hoy, sábado 11 de julio de 2020. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es precisamente explicar algunas pruebas psicológicas y proyectivas. Porque si nos ponemos a revisar, ¿verdad? Todos los libros que yo les coloqué allí, que se los mandé con Gloria también, existen pero muchísimas pruebas psicológicas y proyectivas. Igualmente, nosotros con nuestra experiencia vamos a ir, ¿verdad? Elaborando aquellas o seleccionando aquellas pruebas psicológicas o proyectivas que más se adapten a nuestro estilo de trabajo y, por supuesto, a la especialidad que vamos a abordar con nuestros clientes. Bueno, hoy tenemos unos invitados muy especiales que van a desarrollar la clase en una parte, por supuesto, que es Gloria, si no me equivoco, Chacón, ¿verdad? ¿Y quién era el otro que yo había seleccionado? Porque a mí siempre se me pierde la hojita, dije que me va a comprar un cuaderno. Entonces, yo voy a explicar apenas, voy a iniciar con la frase, doy espacio para que expongan ustedes y después yo complemento con la presentación que traigo. Bueno, para esta semana acabo de revisar ahorita, ¿verdad? Acabo de terminar de revisar alguna, porque la entrega de esta tarea de la semana 13 hasta el 11 de hoy, que cierra a la 23:55. Me sorprendió muchísimo que todavía faltan personas que no han subido su tarea. Entonces, bueno, traten de hacerlo hoy, no dejen para el último momento, porque acuérdense que la plataforma cierra, no se acostumbren, porque hay profesores que sí los aceptan, pero también hay otros que no les permiten, y si les permiten, los penalizan. Ya cuando comiencen su carrera profesional en psicología, ¿verdad? No les van a aceptar los retrasos y les van a penalizar. Entonces, cuidadito con eso. Bueno, ya tienen las evaluaciones de la semana 9, 10, 11, 12 y 13. Hasta ahorita los que habían entregado, por supuesto, ya pueden revisar. Entonces, bueno, ya la semana que viene, Dios mediante, el sábado que viene, ya ustedes deben tener todas las calificaciones listas. Bueno, para esta semana, que estamos en la semana número 14, vamos a entonces elaborar un cuadro comparativo, es decir, como son las pruebas psicológicas y pruebas proyectivas, traten de hacer, ¿verdad? Un cuadro comparativo entre unas y otras de algunas. No es que me van a copiar toda esa información, porque ya yo las tengo en la presentación que está justamente en el aula virtual de la semana 14. Lo otro que les diría es que, bueno, una vez más, quiero felicitarlos porque sus tareas son muy bien elaboradas. Me encantan sus tareas, su responsabilidad y, por supuesto, la creatividad que utilizan para realizar los cuadros comparativos, los mapas conceptuales, los mapas mentales, que generalmente eso es lo que yo estoy pidiendo ahorita, porque a mí eso del resumen, primero que no es un cortar y un pegar, ni nada que ver. Entonces me gusta más cuando hacen esos mapas conceptuales, cuando elaboran cuadros comparativos, porque de una u otra manera están aplicando ya, o sea, están aplicando lo que aprendieron y no solamente es eso, sino concretando las ideas principales, porque lo que se quiere no es un corte y pega, sino que hagan una abstracción de lo que están comprendiendo en cada uno de los contenidos que estamos trabajando. Igualmente, con relación a los foros, ya en la semana 13 por lo menos, wow, hoy respiré, ya por lo menos están más concretas las participaciones, súper rápido se evalúa así, porque claro, ustedes son poquitos. El foro hicieron unas participaciones muy buenas, concretas, y así es, porque con pocas palabras podemos decir muchas cosas. Bueno,
inicio entonces a lo que vamos a tratar hoy. Tenemos aquí al amigo que ya lo conocen, ¿verdad? Y que les hice llegar el libro ayer sí, con Gloria. Y tenemos acá otra vez diciendo, conozca todas las teorías, conozca, si le da tiempo, ¿no? Porque hay demasiadas teorías. En psicología hay demasiadas teorías, ¿saben? Y no solamente es que son las clásicas, porque hay muchísimas. Ya las clásicas ya no van a surgir más porque ese es el tiempo antiguo, ¿ok? Pero en la actualidad el enfoque de las teorías de la psicología, de la neurociencia, de la psicología positivista, de la psicología humanista, de la psicología tecnológica, biotécnica, y la lista continúa, por supuesto, que han surgido muchísimas. Entonces, bueno, él dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, y me encantó esta frase, de verdad, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Y eso me gustó por lo siguiente. Nosotros cuando estamos en una consulta, ya sea en ese rol, ¿verdad?, que desempeñamos como psicólogos clínicos o psicólogos de cualquier área, es decir, si en la parte educativa, organizacional, en lo que usted se vaya a especializar, por supuesto, no podemos olvidar que ante todo somos personas y que estamos trabajando bajo, ¿verdad?, la condición primero de ¿cómo se dice? Confidencialidad, ya me llegó. Y por supuesto, en ese código o en ese compromiso que tenemos, en ese código deontológico, es importante, ¿verdad?, que como profesionales guardemos el secreto sumarial, ese secreto profesional de nuestros pacientes, aunque sean nuestros propios vecinos o hermanos, familia, qué sé yo, amigos. Pero allí lo más importante también, además de conservar, ¿verdad? Guardar el código profesional, ¿verdad? El código ético, también nosotros no podemos dejar de un lado que estamos tratando con personas que muchas veces, como lo dice Carr, ¿no?, los problemas o las alteraciones o las disfuncionalidades no son necesariamente una enfermedad, sino una oportunidad más para conocer, profundizar, desestructurar la mente de esa persona para poder coadyuvar en todo el restablecimiento, ¿verdad?, de los procesos cognitivos, afectivos, actitudinales y sociales, por supuesto. Eso por una parte. Lo otro es que dentro de todos los conceptos que hemos trabajado aquí, y que allí quiero hacer un paréntesis para que ya vayan haciendo el fichaje importante para ustedes de todos los temas que hemos ido trabajando de la semana 1 hasta la semana 15, para que vayan haciendo ese fichaje, ¿verdad? Extrayendo de cada contenido los aspectos más centrales, más significativos, que les sirvan a ustedes en su preparación más adelante en esa formación académica como estudiantes de psicología. Incluso el examen de esta evaluación final va con todos los contenidos y, por supuesto, aquellos que les permite profundizar en estos conocimientos, porque ustedes van a ser ubicados en ciertos, no sé cómo será allí, pero en ciertos semestres, ¿verdad?, que lo van a ubicar para continuar con su carrera de psicología. Entonces es importante, en buena onda, que dicen los mexicanos, dominar ya algunos aspectos que yo sé que sí lo dominan. Entonces, dejo el examen para conversarlo la semana siguiente, ¿ok? Que ya yo lo elaboré, por cierto. Entonces, fíjense lo que les quiero decir.
Con relación a las técnicas, a las teorías, por supuesto, debemos manejar algunas teorías psicológicas, también debemos manejar las técnicas, las pruebas psicológicas y proyectivas, pero lo que más debemos manejar es, por supuesto, la condición humana desde esa visión multidimensional. Y allí quiero citar la importancia que tenía, ¿verdad? O que tiene, mejor dicho, la teoría de Erich Bernet en lo que es el análisis transaccional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pruebas proyectivas lo que buscan es descubrir qué hay detrás o qué hay detrás de esa mente subconsciente. Y no solamente de la mente subconsciente, sino de esa estructura, que ya lo hemos hablado bastante, de esa estructura de la experiencia vivida que de una u otra manera, ¿verdad? Allí en esos primeros años, como lo decía Jean Piaget, en esos primeros años, de 2 a 7 años, nosotros vamos almacenando toda la información, ¿verdad? Que de esa experiencia vivida con nuestros primeros cuidadores, llamados papá, mamá, hermanos, qué sé yo. Y por supuesto, también todos los sucesos agradables o desagradables que nos ha tocado vivenciar. Y es por eso que yo cito nuevamente a Erich Bernet, ¿verdad? Como psiquiatra, por lo siguiente, que como estos test proyectivos generalmente miden, ¿verdad? Es la personalidad del sujeto, o sea, busca además descubrir toda esa información que está oculta, que nosotros siempre tratamos de esconder, ¿verdad? O buscar alguna significación para asociar si hay alguna alteración, ya sea de la personalidad, como lo vimos, ¿verdad? En las patologías, yo les recomiendo que recuerden esas patologías, que creo que fue Tapia que lo expuso demasiado bien. Entonces, bueno, les diría que lo vuelvan a revisar porque esas patologías de una u otra manera ya las van a trabajar más adelante. Y lo que quiere decir con esto es que en esa proyección de esos test que vamos a aplicar, allí vamos, ¿verdad?, a buscar alguna disfuncionalidad que tenga la persona en cuanto a una alteración psicosomática. Es importante que lo tengan en cuenta. Y lo otro, por supuesto, volviendo a Erich Bernet, él hablaba, yo no sé si se acuerdan, de 3 tipos de personalidad en ese desplazamiento que hacemos en el contexto social, que es específicamente el yo padre, el yo niño y el yo adulto. Y si ustedes se ponen a observar, a la mayoría de las personas, nosotros nos comunicamos en base a estos 3 tipos de comunicación y por supuesto que arquetipa un tipo de personalidad, ¿verdad? Ya sea desde el yo niño, yo adulto o yo padre. Entonces es importante revisar ese autor. Igualmente, todas las teorías, la mayoría de las teorías que apoyan los test o las pruebas psicológicas y los test proyectivos están fundamentados en el psicoanálisis y por supuesto también en la teoría de lo gestal. ¿Y qué es lo que busca la teoría de lo gestal? Bueno, simplemente ver cuál ha sido los sucesos de sufrimiento, ¿verdad? De dolor que ha tenido la persona en sus etapas de desarrollo. Y es por eso tan importante, ¿verdad? Profundizar en las experiencias que hemos vivido. Incluso ellos se enganchan muchísimo en buscar el dolor para entrar por allí en esa brecha, ¿verdad? Que se abre en el dolor que tiene el paciente, para entrar en esa brecha, ¿verdad? Y encontrar qué es lo que oculta la persona
y por supuesto ver por qué esa situación que ya está vivida y que está en el pasado, por qué está allí afectando en el plano psicológico, emocional y social a la persona que se está consultando. Y por supuesto también los Gestalt revisan la estructura de la experiencia vivida y todo lo que hemos vivido es lo que de una u otra manera nos identifica como seres humanos. Incluso yo me atrevería a decir que uno de los grandes problemas, y allí volvemos con los problemas, que tenemos muchos, ¿no? que es precisamente, bueno, el que no tenga problema no es humano, que es que debemos primero conocer, ¿verdad? No solamente es el proceso cognitivo, eso es importante, porque el proceso cognitivo, ¿qué hace el proceso cognitivo? Bueno, cuando nosotros observamos todo lo que tiene que ver con ese proceso cognitivo, ¿verdad? En el plano del cerebro, estamos buscando toda la información que tenemos en la memoria a largo plazo, allí, que lo que yo le llamo en el baúl de los recuerdos, que no nos gusta limpiar ese baúl de los recuerdos. El ser humano, por eso es que tiene problemas psicosomáticos, porque en vez de vivir hacia el hoy o hacia el futuro, que el futuro es el hoy, ¿verdad? Porque no se sabe cuándo llega el futuro. Entonces, en vez de vivir el presente, el hoy, entonces siempre está mirando hacia el pasado y de una u otra manera, el pasado, cuando nos enganchamos en el pasado, en una mirada hacia el recuerdo, es porque de algunos de los sucesos vividos no han sido superados porque nosotros tenemos un problema, y yo lo estoy hablando nosotros como seres humanos en forma general, ¿ok? No estoy diciendo no, tenemos un problema que es que hay dos cosas que nosotros, yo creo que tres, pero yo las voy a ir mencionando y ahorita las contamos. Lo primero es la memoria. Nosotros tenemos un problema de memoria, ¿verdad? Porque el cerebro recuerda siempre lo malo. Ustedes no ven que podemos hacer 99 buenas y si hacemos una mala, allí es donde nos enganchamos con el elemento que tiene el fallo, la dificultad. Eso es por una parte, pero además de esa situación, nosotros los seres humanos no hemos aprendido a seleccionar la memoria selectiva. Y en la memoria selectiva, ¿verdad? Que es muy importante desarrollarla, es para ver el lado positivo de las cosas, es decir, en mi memoria selectiva, yo voy borrando, no borrando, sino eliminando en su totalidad esos episodios, esas experiencias pasadas que me han hecho daño, ¿verdad? Y eso hay que ir ya soltando las páginas, abriendo las ventanas, el techo, para seleccionar solo los sucesos que nos hacen felices. Porque, como lo decía Camila en la otra clase, que me gustó mucho su metáfora, el problema del ser humano es que corremos a buscar la felicidad y nunca buscamos, ¿verdad? Encontrarla dentro de nosotros porque no estamos acostumbrados a hacer una mirada introspectiva hacia nosotros mismos, ¿verdad? En una comunicación introspectiva para ver qué es lo que nos está afectando. Porque en el fondo el psicólogo, el psiquiatra, no le va a dar a usted ninguna tabla de salvación. Cuando mucho lo que hace es desestructurar esa misma experiencia que usted la conoce muy bien como paciente, pero lo que le hace es que usted busque y encuentre las propias respuestas que están dentro de la misma persona. Eso es por una parte. Entonces, lo que le quiero decir aquí, con la memoria selectiva,
Es importante que las personas aprendan a ver el lado positivo de las cosas. Cuando los sucesos ocurren, ¿verdad? Los acontecimientos llegan de manera imprevista, que no nos gusta, que nos desagrada, es porque algo en la mente subconsciente, ¿verdad? Nos está llamando a vivir esa experiencia, ese aprendizaje. Nunca serán aprendizajes, sino más bien para potenciar todas esas herramientas cognitivas, actitudinales, afectivas, comportamentales, por supuesto, y sociales, para ser mejor cada día como seres humanos. El problema, y viene uno de los problemas, el problema es que el ser humano, cuando le suceden las cosas desagradables, no sabe ver el lado positivo de las cosas. Por supuesto, muchos preguntarán, ¿qué tiene de bueno que se muera una persona, que lo viole? Por supuesto que eso son experiencias dolorosas, pero siempre, aunque no lo creamos, siempre de las experiencias dolorosas hay algo que nos está llamando a hacer un stop para revisar qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestra mente subconsciente, y eso está súper explicado. Ahora bien, lo otro es que nosotros no manejamos bien como seres humanos es la aceptación. No tenemos esa situación y eso es un estado emocional de aceptación, no aceptación. Cuando ocurren los sucesos, ¿verdad? Como los terremotos, qué sé yo, las inundaciones, el coronavirus, el fallecimiento de 1000 personas, la guerra, Segunda Guerra Mundial y chalala, eso era lo único que correspondía. Y lo que corresponde allí, ¿verdad? De una u otra manera es lo que corresponde y hay que tener aceptación. Más bien nosotros, y ya lo estaban comentando, yo no sé si yo se lo dije también la semana pasada, que ya lo estaban comentando jóvenes en Alemania y en otros países que nosotros, más bien los latinos, no hemos vivido casi nada y esta nueva generación menos, porque las otras personas del año 1900 hacia atrás, ¿verdad? Acuérdense que la Primera Guerra Mundial se dio en el 1914 y la otra se dio en 1939. Entonces, de aquí para atrás se vivieron la guerra de los 100 años, la guerra de los 7 años, y para usted la lista continúa. Entonces, fueron momentos y épocas sangrientos, ¿verdad? De violencia, de fallecimiento de muchas personas. Nada más en la Segunda Guerra Mundial se murieron aproximadamente, y eso es lo que dicen, ¿no? Lo estadísticamente hablando, 40 millones de personas. Por supuesto, un hecho lamentable, y uno de los países que más fue afectado fue China, ¿verdad? Y Japón. Sin embargo, fíjense cómo ellos, después de un suceso, y no me vayan a decir ustedes que no es doloroso, y por eso les estoy dando la respuesta de una vez antes que me vayan a caer a preguntas, ¿verdad? Busquen la pregunta dentro de ustedes. Entonces, fíjense que dentro de eso, fíjense cómo Japón y China han pasado a ser una primera potencia en el mundo después de haber vivido una guerra como la que ellos vivieron, con la que le hizo Estados Unidos con la pequeña bomba, ¿verdad? De Hiroshima. Entonces, todas esas situaciones, usted ve que como ellos se recuperaron, se restablecieron, que es la palabra que es correcta, restablecieron el equilibrio perdido de su sociedad, de la sociedad. Y eso es importante revisarlo. ¿Por qué? Porque nosotros apenas nos llegó el coronavirus, nos volvimos locos, prácticamente hablando desde el estilo, ¿verdad?, de la demencia. Estábamos desajustados, perdimos, de verdad se lo digo, perdimos el equilibrio de la sociedad. ¿Y por qué fue eso? Porque no estamos preparados afectivamente, mucho menos actitudinal y psicológicamente y emocionalmente de ningún tipo, y socialmente no estamos preparados para confrontar los problemas, las situaciones que hemos vivido en el presente y por supuesto lo que falta en el futuro. Bueno, eso por una parte. Lo otro es, volviendo a la aceptación, de una u otra manera, estos estados emocionales de aceptación, nosotros tenemos que aprender a enseñar
a nuestros pacientes a tener, lógicamente, todo lo que tiene que ver con los estados emocionales. Allí es importante que aprendamos a conocer y a profundizar los estados emocionales. ¿Por qué? Porque los estados emocionales de aceptación, no aceptación, frustración y resentimiento son importantes. Generalmente, cuando nosotros no estamos en un proceso de aceptación, ¿qué es lo que ocurre? La no aceptación. Cuando estamos en la no aceptación, ¿qué es lo que ocurre? Nos llenamos, ¿verdad?, de resentimiento, movemos, el resentimiento nos mueve las emociones de rabia, ¿verdad?, de descontrol, de ira, de desajuste, chalala. Y dentro de esa no aceptación, lógicamente, nos llenamos de frustración y de resentimiento. ¿Y qué es el resentimiento? Llenarnos de odio, y eso es uno de los, vamos a llamarle así, de las emociones más fuertes que hemos experimentado en la mayoría, ¿verdad? El odio. Entonces, el odio porque estamos resentidos, porque no sabemos manejar, por supuesto, no sabemos manejar nuestros estados emocionales. Y la palabra mágica, eso no lo dice Betty Alejo, lo dicen los letrados, los autores, sobre todo la educación oriental, ¿verdad? Que esa aceptación, cuando tenemos aceptación, aprendemos a fluir. Otra palabra clave aquí, estoy anotándome, no se me olvide, esa palabra clave de fluir. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestro paciente a aprender a aceptar los acontecimientos que vienen en la danza de la vida, es decir, en esa cotidianidad, en ese actuar del día a día, debemos enseñarlos a fluir, y solo fluimos, jóvenes, si aprendemos la palabra mágica, que no se les olvide, la aceptación. Porque cuando tenemos aceptación, aceptamos, fluimos, pero también aprendemos a quitarnos el apego por las cosas. Allí vuelvo entonces a decir, incluyo una palabra mágica que es el apego. Nosotros tenemos un problemón con el apego, porque nosotros nos apegamos. El ser humano tiene mucho apego, la especie humana tiene mucho apego. ¿Y a qué le tenemos nosotros apego? A lo económico, ¿verdad? A la zona, al estar en la zona de confort, estar en esa zona de confort. Cuando nos mueve en la zona de confort, allí comienza a fluctuar nuestras emociones. Y eso es uno de los graves problemas que tiene el ser humano en este momento. Porque al salir de la zona de confort, es decir, tengo una casa y perdí la casa por un derrumbe, ¿ok? Se perdió la casita, mi inversión de todo, 20 años de trabajo. Salí y con el celular que me acabo de comprar y me costó $1000, me lo robaron al minuto siguiente. Allí hay apego. Cuando perdemos un familiar y la lista continúa. Entonces, todas esas situaciones, de una u otra manera, nos llevan a tener apego. Y cuando nosotros estamos muy apegados, ¿verdad? Por supuesto, allí también movemos las emociones y, por supuesto, cuando nos sacan de la zona de confort. ¿Y cuál es la zona? O sea, ¿cómo hago yo para salir de la zona de, o sea, cómo hago yo para que me saquen de mi zona de confort? La zona de confort es lo conocido, lo que yo estoy acostumbrado, es decir, el patrón de comando, ¿verdad? Ese patrón de comando, de hábito, el patrón regular que yo hago en mi actuar. Y eso simplemente nos genera, para que lo sepan, genera lo que yo conozco como el pensamiento reactivo, es decir, el pensamiento reaccionario que de una u otra manera nos va llevando, ¿verdad?, a un pensamiento lineal, secuencial, determinista. Y eso es lo que nos hace mantenernos en la zona de confort, porque ese pensamiento lineal, secuencial y determinista dice que 2 más 2 es 4, que yo camino todos los días por la misma calle, ¿verdad? Manejo mi vehículo por acá, nunca le doy la vuelta al contrario, me paro a la misma hora, y todo es un hábito, un patrón ya conocido, y eso es la zona de confort.
¿Y qué ocurre con la zona de confort? En esa zona de confort, el cerebro, ¿verdad? La neocorteza cerebral le encanta, parece mentira como es el cerebro de engañoso, le encanta mantenerse en la zona de confort, es decir, mantenerse en lo conocido, en ese territorio conocido, el cerebro se encuentra en su ancha, divino, feliz. Pero, ¿qué ocurre cuando le sacuden, verdad? Le movilizan la zona de confort. Entonces, el cerebro, lógicamente, emite el miedo, el terror, las situaciones de desconcierto, de incertidumbre, y eso no le gusta al cerebro humano, para que lo sepa. Lo otro también es que una vez que nosotros nos mantenemos en la zona de confort, también disminuimos, lo voy a ir anotando aquí, disminuimos la plasticidad cerebral. Y por supuesto, cuando disminuimos la plasticidad cerebral, nos convertimos en un observador limitante y, por supuesto, como lo llamo yo, con mucho respeto, ¿no? La mente cuadrada, es decir, cuando estamos, ¿verdad? En esa zona de confort nos convertimos en un tipo de observador que solamente vemos la realidad dentro de un contexto cuadrado que no nos permite ver la multiplicidad, la multidimensionalidad de la realidad para observar las cosas desde un plano multidimensional y, por supuesto, para observar las múltiples alternativas que nos presenta ese mismo problema. Cuando nosotros salimos, ¿verdad? Y por eso es que cuando estamos en ese plano de la zona de confort, lógicamente allí volvemos a activar solo los hábitos, los patrones y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el pensamiento lineal secuencial determinista, que eso está ya bien trabajado como un pensamiento reactivo y reaccionario o reaccionario. Entonces, fíjense, cuando nos sacan de la zona de confort, vamos entonces, ¿verdad?, a extender o maximizar la plasticidad cerebral y nos vamos a ir adaptando en escenarios diferentes, superando, por supuesto, nuestros propios límites, superando todas las barreras, obstáculos, contrariedades que podamos encontrar en nuestro actual. Por eso es que es tan importante salir de la zona de confort. ¿Y cómo hago yo? Que sería la pregunta del millón para salir de la zona de confort. Eso se lo dejo a ustedes para que cada uno vaya haciendo un plan, porque allí es lo importante. Si yo me conozco a mí mismo, yo sé que yo actúo todos los días así. O sea, si me preguntan tal cosa, respondo de tal forma, paro a las 6 de la mañana, desayuno a las 7 de la mañana, por decir, hago ejercicio, hago las compras, chalala, y todo lo que ustedes conocen. Pero si yo hago cambios pequeños en el día a día, en vez de pararme a las 7, me paro a las 5, en vez de ir a trotar a media hora, troto 1 hora y media, voy a ir haciendo cambios pequeños, pero importantes, para, mejor dicho, para salir de la zona de confort. Lo otro, que una vez que nosotros salimos de la zona de confort, activamos la plasticidad cerebral y también ponemos en práctica varios tipos de pensamiento. Entre eso está el pensamiento de resolución de problemas. Eso es uno. Para, ¿verdad? En vez de ir a observar el problema como tal de una manera de un observador limitante, podemos entonces ver ya la multiplicidad de soluciones al problema que está creado o que nos está creando
cierto o determinado suceso. Eso por una parte. Entonces, el pensamiento de resolución de problemas. La otra forma es que si hacemos, ¿verdad? Ampliamos, mejor dicho, nuestro visor de lo que es el desarrollo de nuestra plasticidad cerebral, también, además de que vamos a minimizar ese pensamiento lineal, secuencial, determinista, también vamos a desarrollar el pensamiento visionario, es decir, un pensamiento visionario para ver más allá las situaciones, no desde el plano emocional, sino desde la razón, es decir, desde un pensamiento en una racionalidad o en un razonamiento lógico. Eso también es importante y nos permite, por supuesto, proyectarnos más allá del momento en que nos encontramos. Y aquí quiero también decirles algo. Cuando salimos de la zona de confort, cuando estamos ya en una alta plasticidad que nos acostumbramos, es decir, actuar o responder, ¿verdad? En vez de reaccionar, porque eso también es importante. No es lo mismo responder que reaccionar. Cuando nos acostumbramos a responder antes que reaccionar, entonces también el cerebro se acostumbra, ¿verdad?, a maximizar la plasticidad cerebral porque las respuestas nunca serán iguales. Tendremos diferentes herramientas cognitivas, actitudinales, por supuesto, y todas las que yo les he dicho, para comandar otros tipos de actuar en diferentes escenarios y sobre todo en los escenarios que son inciertos. ¿Ok? Porque lo cierto es tan cierto que lo incierto llega primero que lo incierto, que lo cierto. Entonces, fíjense, otro de los aspectos también importantes que vamos a cultivar es el pensamiento estratégico. Y ese pensamiento estratégico es sumamente importante cuando estamos ya desarrollando o mejor dicho, el pensamiento de respuesta. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un pensamiento estratégico, nos permite además actuar de diferentes formas, es decir, lo que llaman ahorita, que ustedes lo han escuchado mucho, tengo el plan A, pero también tengo el plan Z, ¿verdad? El plan B, el plan C. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene, ¿verdad?, el estar en la zona de confort es que tenemos un solo plan A, el plan A, y si se cae el plan A, no sabemos qué hacer. En cambio, cuando salimos de la zona de confort, activamos nuestra plasticidad cerebral, por supuesto, ponemos en práctica el pensamiento estratégico y no solamente que sabemos desplazarnos en un pensamiento incierto, sino también, ¿verdad?, que aprendemos a ver que tenemos un plan A para A, de repente tenemos un plan B para D, y así hasta llegar a la Z y quizás nos falten letras. Entonces, el plan estratégico nos permite, ¿verdad?, actuar en diferentes escenarios y adaptarnos inteligentemente a diferentes formas, estilos de vida y, por supuesto, de situaciones inesperadas. Eso es lo más importante. Eso por una parte. Lo otro es, por supuesto, que se está utilizando mucho ahorita y por supuesto yo no puedo entrar a un test y por eso le dejé los test a los chicos, porque los test es lo más fácil de aplicar porque usted se mete en internet y hay 150,000 y 1000 y ya están resueltos. Lo que sí quiero es que no podemos aplicar una prueba psicológica y una prueba proyectiva si nosotros no entendemos el comportamiento humano. Y por eso hoy le estoy haciendo este abordaje antes de llegar a esta situación del contenido que vamos a desarrollar. Muy bien. Asimismo, están hablando ahora, o se está hablando, de lo que es el pensamiento positivo. Es decir, cómo yo, ¿verdad? Y eso es un aporte que hizo la psicología positiva, por supuesto, cómo yo, en vez de ver el vaso medio lleno, cómo yo como persona puedo ya
desestructurar mis patrones, mi comando, mis pensamientos reactivos para ver no solamente el vaso medio lleno, sino rebosado de agua, ¿verdad? Para encontrar las múltiples alternativas de solución a los problemas que se me presenten o en un actuar diferente. Entonces, el pensamiento positivo nos lleva también, por supuesto, a activar la memoria selectiva, ¿verdad? Para ver el lado positivo de las cosas. Y no solo eso, también nos permite el pensamiento positivo tener una actitud positiva frente a todas las situaciones y, por supuesto, lo más importante, aprender a encontrar la respuesta para la resolución de los problemas. Eso es importante también tenerlo presente. ¿Por qué? Porque uno de los problemas, son como mil, uno de los indicadores que nos limitan, porque ese es el problema de la mente, una mente abstracta que te permita actuar en incertidumbre o una mente cuadrada, es decir, una mente limitada en un contexto en un contexto limitado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, ¿verdad? Desde esa actitud positiva aprendemos, ¿verdad? A resolver los problemas, pero allí viene, en la resolución de los conflictos y de los problemas, porque uno de los problemas, y valga la redundancia, es que no sabemos, y ya eso está demostrado, no sabemos comunicarnos. Para empezar por allí, tenemos un problemón porque no sabemos comunicarnos. Y recuerden, la comunicación se hizo, ya está explicado, ¿verdad? Para entendernos, malentendernos o no entender. Y generalmente no nos comunicamos porque no nos entendemos o no malentendemos. Lo otro es también que en la resolución de conflictos o de problemas tampoco tenemos una cosita que es bien importante que lo tengan presente, que es la escucha activa. Es decir, la mayoría de los actores en esta psicología positivista, en la neurociencia, están ahora agregando ese elemento de la escucha activa. Es decir, ¿cómo hago yo como espectador para escuchar, ¿verdad? Al otro que me está ocasionando el problema allí o que tengo el conflicto con él, ¿cómo hago yo para escuchar para tener la escucha activa? Bueno, lo más importante es primero, una alta disposición, ¿verdad? Para escuchar. Y lo otro es mente en blanco. Cuando yo tengo mente en blanco, yo puedo entender la intención que tiene el otro, ¿verdad? El hablante, la intención discursiva que tiene el hablante, no desde lo que yo quiero escuchar, no desde lo que a mí me interesa, sino desde la intencionalidad que tiene el otro. Eso es importante también. Pero para yo entender al otro, que es bien difícil, ¿sabes? En ese conflicto y en una línea comunicacional, dialéctica, de entendimiento, ¿verdad? Con el otro, es necesario tener la condición primero de apertura al cambio. Eso es importantísimo, la apertura al cambio, tener plasticidad cerebral, es decir, que nada me escandalice, que nada me limite, por supuesto, abrir la mente. Lo otro es una actitud positiva donde yo tenga la consideración que el otro también tiene los mismos derechos de expresar el desacuerdo en lo que yo creo que es un acuerdo. En ese acuerdo y desacuerdo, allí tenemos que buscar los puntos clave para encontrar ¿verdad? Los acuerdos. Por supuesto, teniendo también presentes los derechos y los deberes que cada conciudadano tiene. Y otra de las situaciones que también manejamos muy mal son los contratos. Los contratos no solamente en ese contrato firmado, ¿verdad? Llámese pareja, llámese familia, porque en la familia uno de los problemas que tenemos nosotros es eso tanto, que el grupo familiar no establece las reglas de convivencia y por allí empieza el problema. ¿Por
¿Por qué? Porque todos, aunque estemos en un mismo hábitat, como lo tenemos ahorita con la Tierra, ¿verdad? Lógicamente, vamos bien, lógicamente todos tenemos dentro de eso nuestros deberes, nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Entonces, allí también hay que determinar las normas de convivencia, no solamente la convivencia familiar, sino la convivencia ciudadana, organizacional, para evitar estos conflictos. Y por eso es que la gran mayoría de las empresas, ¿verdad?, establecen un protocolo de funciones, de actividades para que los trabajadores lo realicen, porque si no, imagínense la locura que digo yo, el desorden en el orden. Entonces, también es importante aprender a desarrollar lo que llamo yo, y no lo digo yo, lo dice Edgar Morin, el pensamiento complejo. Ahora bien, ¿qué es el pensamiento complejo? El pensamiento complejo es ver lo simple y lo diverso, es decir, cada cosa, ¿verdad? Como dijo ahorita, un conflicto siempre tendrá el no conflicto, entonces la verdad, no verdad, todo tendrá, lo blanco tendrá lo negro. Entonces, lo simple es que los elementos van del todo a la parte y de la parte al todo. Y en lo complejo es que todo está conectado en las partes y las partes en el todo. Entonces, eso es importante también conocerlo. Lo otro es que estaba en la escucha activa, ¿verdad? Mente en blanco, no desde la intencionalidad de lo que yo quiero escuchar en ese discurso del otro, sino en lo que él quiere expresar. Otro aspecto importante también, además de tener la apertura, es, por supuesto, mucha humildad, como lo dice aquí nuestro filósofo, psicólogo, ¿verdad? Carr, por supuesto, médico, él es médico, que una de las cosas que hemos perdido jóvenes ha sido la transparencia. Hemos perdido también ese corazón de pureza, de bondad y por supuesto una palabra clave que la utilizan mucho los orientales, los maestros que saben más que yo, es la humildad. En esa humildad nosotros también debemos reconocer que somos iguales, pero también diferentes. Y en la diferencia es donde está, ¿verdad? Esa grandeza de nosotros, no de hacer la empatía con el igual, porque eso es lo más fácil, hacer la empatía con el igual, sino con el desigual. Recuerden, las neuronas espejos nos hacen reconocer y ver en el otro lo que hay dentro de nosotros en esa mente subconsciente. Por eso es que es tan importante, y se los digo, que nosotros los seres humanos hacemos empatía, nos enganchamos facilito con el que se parece a nosotros, pero no sé si les ha pasado que cuando están en un grupo que dice llegó el rompegrupo, ¿verdad? Porque no se parece a nosotros, porque no tiene características ni nada que se nos asemeja a nosotros, y allí nosotros nos enganchamos. ¿Por qué? Porque no es el desigual. En el desigual es donde tenemos que buscar la empatía, porque recuerden, vemos en el otro lo que tenemos reflejado dentro de nosotros, de alguna experiencia que está allí oculta, que nos desagrada, pero que no la queremos traer al consciente. Y bueno, lo otro que yo le diría para ir cerrando, ¿verdad? Porque ya voy a ir a una hora, es lo siguiente. Pero esto es importante, yo no puedo dejar de explicar esta teoría porque esto también les va a permitir, toda esta explicación que yo le estoy dando hoy, les va a permitir para las dos preguntas que vienen en el próximo examen. Esto es un fundamento teórico para resolver los problemas, o sea, el ejercicio, mejor dicho, el ejercicio de resolución, ese caso que nosotros le colocamos en el examen. Ese caso, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero el examen, la segunda parte del examen. Entonces, fíjense, lo otro que yo le diría aquí, ¿verdad? Porque estoy muy metida en la onda de la psicología, es lo siguiente. Otro aspecto que yo considero importante manejar acá viene es
Y volvemos a la autorregulación de las emociones. Ya hablamos de los estados emocionales que no tienen nada que ver con las emociones. Son condicionantes, por supuesto. A y B no pueden estar separados. Pero ¿qué ocurre en ese cuadro emocional, en ese en ese patrón, vamos a llamarlo así, de las emociones que tenemos cada uno de nosotros, o arqueotipo de emociones, ¿verdad? Que está la rabia, la alegría, la tristeza, todo lo que ustedes conocen ya. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros, más que controlar las emociones, debemos aprender a autorregular nuestras emociones. Cuando nosotros aprendemos, ¿verdad?, a regular nuestras emociones, por supuesto, no es que vamos a ser un robot, porque el ser humano se caracteriza por la humanidad, ¿verdad? En esa identidad humana es precisamente por las emociones y lógicamente por su raciocinio, es decir, el hombre sapiens, pero ya también está demostrado que no somos 100% sapiens, sino también un poquito, ¿verdad?, de demens y también, por supuesto, de emoción. En esa emoción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están los tres cerebros. Si ustedes se ponen a ver cómo lo explica perfectamente Erga Morán, Eduardo Ponce, dice, el sapien es la neocorteza cerebral, el demen, ¿cuál es? El cerebro rectil. Y la emoción es el cerebro límbico. Entonces nosotros no podemos dividir que somos solo sapien, solo razón. No, no, no. Nosotros somos sapien, demen y emoción. Y en esa emoción, lógicamente, nos dejamos llevar por lo que yo llamo las pulsiones. Y cuando somos muy pasionales, porque ¿cómo somos pasionales? Y por eso es que la mayoría de los actores nos encanta decir que solo las mujeres somos pasionales, también los hombres. Entonces, en este caso, pasionales porque somos viscerales, es decir, nos dejamos llevar por las grandes emociones. Y es allí la importancia, ¿verdad?, de aprender a regular nuestras emociones. Ahora bien, ¿cómo hago yo para observar mis emociones, para autorregular mis emociones? Porque ya Daniel Goleman dijo que no es que vamos a dejar de expresar nuestras emociones. No, no, no. Yo considero aquí lo siguiente desde mi punto de vista. Viva el duelo, si tiene que llorar, llore, si tiene que reír, ría, si tiene que gritar, grite, utilice la técnica de la almohada, ¿verdad? Dele golpes a la almohada, grite, la patela. Si tiene que exprese las emociones al 100.000%, pero también aprenda a autorregularlas. ¿Y cómo hago yo para autorregular mis emociones? Bueno, eso es muy sencillo. La observación es 24/7, es decir, tenemos que ir viendo qué nos afecta, es decir, nos afecta la salida del sol, eso no nos afecta casi nada, pero nos afecta la luna, hay planetas astrológicamente, y eso está demostrado también, que nos alinean, nos ponen, no sé, o que nos achican, qué sé yo. Lo otro es también qué nos afecta, es decir, qué nos sugestiona dentro de un contexto dado, vale decir, mi esposo, ¿qué me molesta de mi esposo? ¿Qué me molesta de mis hijos? ¿Qué me molesta? Me molesta el ruido, me molesta tal cosa. Todas esas situaciones yo tengo que ir no solamente observándolas en un 24/7, sino, ¿verdad?, anotando, llevando un registro anecdótico, llámese tipo diario, ¿verdad? Lo que usted quiera. Lo importante es que usted lleve un control, ¿verdad? Para ir observándose, porque uno de los problemas que nosotros tenemos además es que somos incongruentes en nuestra forma de pensar, expresar, sentir y actuar. Primero porque ya yo les expliqué los tres mundos, pero además de eso hay un mundo íntimo y también está el mundo de las ideas. Y desde esa construcción de cómo yo voy construyendo, ¿verdad?, formulando o trabajando mis ideas, asimismo yo expreso cada palabra, expreso también mis sentimientos a través del lenguaje corporal y lógicamente todo lo que tiene que ver, jóvenes, con la parte de el actuar. Entonces somos incongruentes, estamos siempre caminando contrario a lo que sentimos, pensamos y actuamos. Lo otro es que yo le diría allí, ¿verdad?, para ir concluyendo, que dentro de este aspecto bien interesante estaría observar
hacer, ¿verdad? La observación diaria de qué es lo que me está afectando, qué me sugestiona, qué me saca, como dice, yo hice un curso y decía, ¿qué te saca la piedra? No, porque yo no soy gallina. Entonces, bueno, ¿qué te saca? ¿Qué te descontrola? Entonces, dentro de ese descontrol, ¿qué te descontrola? Para ir viendo, ¿verdad? Y una vez, ojo, que ya tengo identificado las situaciones que me descontrolan, entonces, emocionalmente hablando, y no solamente es la respiración, porque eso ayuda, sí es verdad, el respirar, no solamente a nivel torácico, sino abdominal, por supuesto que nos permite tranquilizarlo, pero no a todo el mundo le funciona. Entonces, es simplemente ir viendo qué nos afecta para aprender entonces a regular las emociones, pero viendo la situación desde afuera. Es decir, una vez que nos calmamos, ¿verdad? Hagamos el berrinche que hagamos. Entonces vivimos el berrinche, hicimos, terminamos descontroladamente, ¿verdad? Y después que pase esa situación, entonces nos sentamos calmados desde la racionalidad, fíjense, y observamos nuestras emociones y allí en esas emociones entonces vamos viendo por qué yo actué de esa forma, por qué fue lo que me llevó a perder la cabeza, que dicen el control emocional. Entonces allí, ¿verdad? Voy anotando y por supuesto, una vez que ya yo he identificado los elementos que me descontrolan, entonces tengo que aprender a ver la situación desde afuera. Fíjense, un ejemplo fácil para que me entiendan. No es lo mismo, ¿verdad? Y lo dice la neurociencia, y por eso es que vemos el vaso vacío y vaso lleno. Incluso Rocher, cuando hizo, ¿verdad?, el test de Rocher, él lo que hacía es que la parte emocional, si estamos mal emocionalmente, no vamos a ver ni siquiera los colores de la lámina, y mucho menos, sino que simplemente desde nuestro estado emocional y a partir de nuestras emociones, entramos, vamos a llamarlo así, en esos conflictos nosotros mismos, ¿verdad? Interpersonales, intrapersonal, y por supuesto vamos a maximizarlo, el hecho, la situación. En cambio, cuando vemos las cosas con cabeza fría, es decir, es uno de los grandes principios que yo les recomiendo, ver con la mente calmada las cosas. Cuando estamos con mente calmada, y eso también ya está explicado universalmente, cuando vemos los hechos, los sucesos, es decir, comprendemos las situaciones a partir de una mente calmada, ya las situaciones de verdad la vemos diferente, no solo desde la percepción del color, sino desde la resolución del problema, porque le vamos quitando esa parte emocional, que es lo que maximiza las situaciones de la cotidianidad cuando no nos agrada o cuando nos altera nuestro aspecto emocional. Eso por una parte. Y lo otro, para cerrar, ¿verdad? En mí, justamente las 3 de la tarde, qué increíble. Entonces, bueno, es eso es lo bueno de saber bastante. Entonces, entonces, esa parte emocional no la podemos, tenemos, ¿verdad?, que minimizarla. Y lo otro que yo les diría es que todo en la vida tiene un toque de demencia. ¿Por qué? Porque hay un lado, ¿verdad? No, nada, todo puede ser dentro de un cuadrado, dentro de una estructura, de unos códigos. Todo con prudencia, ¿verdad? En equilibrio y lógicamente en mente calmada podemos encontrar la respuesta que estamos buscando a cada uno de los problemas o sucesos que están por llegar o por vivir. Y lo otro es que muy importante, siempre que lo dice la neurociencia, que nosotros debemos, recuerden que en los estados emocionales se contagian, es decir, no sé si es la palabra contagio, pero cuando nosotros andamos con personas que tienden que ser que tienden a ser depresivas, ¿verdad? Que fluctúan emocionalmente, de una u otra manera, esas personas también nos afectan a nosotros. Entonces debemos ser cuidadosos en nuestras relaciones con nuestros mismos pares o con las personas con que socializamos, porque esos estados emocionales también se contagian, por decir de una manera, ¿no? Lo otro que yo le diría es aprender a ver los sucesos desde grandes ligas, desde grandes acontecimientos, con una mente calmada y desde afuera. Y ya la programación neurolingüística lo decía,
que viendo los sucesos, ¿verdad? Desde afuera podemos de una u otra manera comprender la situación y ver las diferentes aristas que nos permiten observar o encontrar la solución de los problemas. Y lo otro es, que también lo dice la programación neurolingüística, ¿verdad? Es que un suceso desagradable, que ya sabemos que es desagradable y ya lo conocemos, y vamos a engancharnos con esa tristeza, con ese problema, con esa desesperanza, es importante colocar, o sea, desengancharnos, hacer un ancla. El ancla puede ser, qué sé yo, un pellizco, algo que me recuerde, una canción, cualquier situación que yo pueda anclar. Y lo otro es colocar imágenes, ¿verdad?, que nos agraden para salir del cuadro depresivo, que por supuesto, que nos agrade, y maximizar esa imagen, moverla. Incluso la programación neurolingüística hace los ejercicios con el televisor o con un objeto, entonces que nos quedemos fijamente observando el objeto, ¿verdad? Y con la mente, es decir, con nuestra mente imaginaria, comencemos a mover ese televisor para un lado, para el otro, hacia arriba, aumentarlo de tamaño, colocarle un color luminoso, ¿verdad? También la música, a un sonido que nos haga anclar, y todas esas situaciones nos permiten de una u otra manera, en palabras cortas, reestructurar nuestro chip cerebral para tener una plasticidad en constante y en permanente transformación. La transformación, es decir, el aprendizaje transformacional, el aprendizaje de renovación, nos permite ser un nuevo observador, pero ningún observador puede modificar a su observador si no se ha observado a sí mismo. Señores, he concluido mi participación en esta primera parte. A ver, comentarios. Participaciones. Jóvenes, ¿los dormí? Sí, profe, buenas tardes, todo muy lindo. Ay, gracias a Dios, no me asuste. Me encantó la parte que usted decía de responder antes de reaccionar, que podamos tener un pensamiento de razonamiento lógico y no basado en nuestras emociones, para ver desde afuera la situación y poder tener el plan A, plan B, plan C, porque no la primera situación va a salir bien, sino que debemos generar varias soluciones en el momento. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué dice la amiga Flor? Flor y Rendín. Camila. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Es un tema muy interesante, Tapia, ¿no? ¿verdad? Sí, profe. Ay, y antes fue Pacheco, ¿cierto? Ajá, ok. Bueno, Sí, es un tema muy interesante, profe, porque, bueno, durante todos estos meses, estas semanas, hemos adquirido diferentes conocimientos, ¿no? Bueno, usted mencionaba algo muy importante, que cuando nos decía en la clase que el tema del luto es importante que nosotros aprendamos a superarlo, ¿no? O sea, puede que sea muy difícil, mejor dicho, es muy difícil, pero creo que es complejo tratar de superar algo que, Que no no sé, aceptas. no, o sea, no se acepta, es muy difícil. Claro. Y siempre va a llegar momentos en los que tú siempre vas a recordar. Y va a ser muy difícil. O sea, claro, lo primero está la aceptación. Pero, Claro. ¿cómo aceptar algo que se te fue de las manos o que muchas veces tú puedes decir, quizá fue mi culpa? Ajá, pero Tapia, repregunto yo, ¿cómo sería entonces, cómo lo harías tú si no quieres la aceptación? ¿Qué sugieres tú que se deba hacer? O sea, yo creo que primero deberíamos empezar analizando qué fue lo que sucedió, cómo fue lo que sucedió, porque creo que todo tiene un porqué, todo sucede por algo. Y lo importante aquí es tratar de sanar las heridas para poder llegar a una aceptación, porque mientras las heridas no sanen, lastimosamente el dolor va a seguir ahí. Y por Ajá, ese dolor se puede llegar a tener muchas frustraciones
o incluso podemos caer en un tema de depresión que nos puede terminar acarreando trastornos. Sí es importante el tema de aceptación, pero creo que es un proceso demasiado largo, dependiendo las circunstancias en las que se vivió o cómo fueron los pasos, ¿no? O sea, algo muy importante que decía Miriam también es el pensar antes de actuar. Muchas veces nosotros lo hacemos al revés. Primero actuamos, o hay veces que nosotros decimos muchas cosas que quizá no queremos decirlas. Y después nos ponemos a pensar, analizamos y nos damos cuenta que quizá con estas palabras o con las cosas que sucedieron podíamos haber lastimado a muchas personas. Pero es una cultura la que tenemos ahora en la que todos, la mayoría de las personas primero actuamos y después nos ponemos a pensar y analizar las cosas. Eso. Ok, espera, no te vayas. Entonces, fíjate lo siguiente, lo que tú dijiste. Yo te quiero aclarar una cosa allí, Tapia. Cuando nosotros llegamos a la aceptación, ya hemos pasado por la negación. Porque eso es como las etapas de la enfermedad. Usted cuando le dan un diagnóstico y le dicen, mire, usted tiene cáncer, ¿qué pasa con esa persona? Lo primero que es, entra en la negación. Así ocurre con el duelo. En el duelo, lo primero que ocurre es la negación. Usted no quiere, no acepta. Entonces, antes de llegar a esa aceptación, usted pasa por unas etapas previas. La última etapa es la aceptación. Yo te invito para que busques las etapas del duelo, de las enfermedades, para que revises eso y veas que es así. Entonces, ¿qué pasa? Tú dijiste algo muy importante allí, el análisis, pero es que es justamente para llegar a la aceptación tú tienes que hacer un análisis del suceso, de los factores, o no sé, de los elementos involucrados en esa situación. En el caso de una pérdida, ¿verdad? Si tenemos culpa, no tenemos culpa, qué sé yo. Porque uno de los problemas que nosotros como seres humanos es que nos encanta achacarnos las culpas. Dentro de las situaciones, ¿verdad? Nos encanta trabajar con la culpa, pero, menos mal que hablaste de eso, pero también nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Y es que se me había escapado, es la declaración del perdón. Cuando nosotros trabajamos el perdón, porque si no, no vamos a sanar. Un cuerpo que esté resentido, que esté frustrado, que esté fluctuando emocionalmente hablando, ¿qué está ocurriendo? No va a llegar nunca a la aceptación, para empezar por ahí, porque esa es la palabra última del suceso que estamos viviendo. Pero cuando nosotros aprendemos a hacer la declaración del perdón, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver para llegar a la sanación. Y la única manera de sanar es declarando, ¿verdad? Quitándonos la culpa, perdonando a quien nos hizo daño, porque ya eso está demostrado, Tapia, que el perdón, ¿ok? No solamente, o sea, simplemente engancha a la persona que está viviendo la rabia, la frustración, y el otro anda en su mundo, ni se acuerda que le hizo daño a la persona, y nosotros somos los que estamos encadenados en ese dolor, en ese resentimiento, en esa rabia, en lo que estemos viviendo emocionalmente hablando. Entonces, para llegar a la aceptación, primero tenemos que pasar por varias etapas, y la primera, por supuesto, es la negación y todo el descontrol que ya yo les he hablado. Me parece bien. Y lógico, lo otro que tú dijiste es el análisis. Nosotros dentro de eso tenemos que ver qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los hechos. Pero allí, en ese análisis, Tapia, lo importante son los datos verificables de los hechos, no emocionalmente que estemos involucrados en ese hecho. Porque cuando estamos impactados, es decir, emocionalmente cargados o afectados, no vemos con claridad cuáles fueron los hechos que realmente son lo importante. Allí también hay una técnica que se llama, bueno, que se usa mucho, que es la del reloj, es decir, el reloj tiene, ¿verdad? Tiene como esa circunferencia que él va haciendo ese movimiento, y entonces es anotar cuáles son los hechos, inclinando en una balance, ¿verdad? ¿Cuáles son los hechos más importantes en ese análisis de ese suceso y cuáles son la otra contraparte? Es decir,
lo que tú ves, que tú lo ves pero no lo reconoces, es decir, entre hecho y datos subjetivos, para quitarle la carga emocional, porque realmente si estamos emocionalmente impactados, nunca vamos a entrar en la resolución del problema, sino que vamos a estar siempre en la negación, en la culpabilización y en todo el chalala que ya yo les he explicado. ¿Ok? Muy bien tu participación, Tapia. Excelente. Bueno, continuamos entonces con Profe. quién. Profe, yo solo quería decir algo Pacheco. sobre lo que dijo Ya. Jessie. Sí, creo que el duelo se trabaja de forma diferente porque, como usted decía, se deben pasar por varias etapas. Y hay personas que pueden estancarse en algunas etapas, entonces creo que debemos ser sensibles a la situación de cada persona, porque hay personas que pasan por un proceso muy doloroso para poder superar el duelo, que pueden durar hasta años, cuando es el caso de una persona muy cercana, cuando es el caso de divorcios, de matrimonios o de pérdida del esposo, que de matrimonios que han sido de muchos años, o también de hijos. O sea, hay casos que son tan dolorosos que les genera traumas y se hunden tanto en el dolor que necesitan acompañamiento, pero llegar a la aceptación, yo pienso que les toma mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, el caso del duelo sí es como algo muy delicado para tratar, pero a la vez es posible acompañar. Algunas personas dicen que incluso no pueden llegar a la aceptación, sino como que a vivir con ese dolor. Exactamente. Y lo llevan así, ¿sí? Y lo llevan así, toda la vida les deja ese dolor, pero como que se acostumbran a vivir con ese dolor. Y bueno, ya pueden hacer nuevas actividades, entonces me gusta trabajar con personas en duelo. Personalmente he hecho grupos de apoyo y les ayuda muchísimo porque pueden escuchar a otras personas en su misma situación y apoyarse mutuamente. Pienso que es una de las terapias más significativas para las personas el identificarse con otras personas en su misma situación y se ayudan entre ellos. Entonces, amar el dolor de las personas, acompañarlos a ellos, también los ayuda a saber que no están solos. Qué bueno, sí, así es. Mire, el duelo ya está, eso también está explicado, jóvenes. El duelo, cada quien vive su duelo, ¿verdad? Dependiendo de cómo ha sido su afectividad y el tiempo de convivencia con esa persona y qué pérdida, ¿verdad? Humana tuvo. En el caso del duelo matrimonial, ya eso también está demostrado que es fuerte perder al esposo. Eso está ya demostrado, que eso es un duelo muy duro, un dolor muy fuerte. También ya les he dicho que ya hay trabajo que dice el dolor, ¿verdad? Es inevitable, el sufrimiento opcional. En el caso del duelo, porque acuérdense que cada cabeza es un mundo y cada estructura de la experiencia vivida también es otro, es particular, es individual. En el duelo, ya, por supuesto, cada quien tiene que tomar su tiempo para buscar esa palabra mágica que es la aceptación. Hay gente en el duelo que dura 1 año, 2 años, 3 años, 100 años y no lo superan. ¿Por qué? Porque estaba muy apegado con la persona con quien estaba conviviendo. Entonces, lo que tú acabas de decir, Pacheco, es como buscar aquellas estrategias, ¿verdad?, que más se readapten a esa persona para que no solamente acepte, ¿verdad?, y busque la manera de incorporar nuevas actividades que por lo menos le lleven a tener una mente calmada y lógicamente a tener serenidad en esa pérdida, porque a todos nos duele, por supuesto, somos seres humanos, nos duele hasta que se nos muera la mascota que teníamos 20 años con ellos, ¿verdad? O más tiempo, o un familiar, imagínense un hijo, un esposo de 30 años. Entonces, todas esas situaciones de duelo
tienen un tiempo y el tiempo lo pone la persona. Nosotros no le podemos decir a ningún paciente por nada de este mundo que en el año ya le va a pasar el duelo. El duelo puede durar muchísimo, incluso lo que tú acabas de decir, puede pasar 10 años, 15 años y a lo mejor nunca lo supera. No es una cuestión, mejor dicho, es una cuestión de que él vaya viendo, ¿verdad? También una nueva adaptación, porque la palabra ahí mágica es la adaptación, que se vaya adaptando a esa nueva vida, a ese nuevo escenario. Así lo veo y pienso que allí cortamos esta situación, ¿verdad? Muy bien las intervenciones de ustedes dos. ¿Alguien más, por favor? Flor y Rendín y cerramos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctora. Muy Saluda buenas Diana. tardes. Bueno, en sí es uno de los tópicos más fuertes que puede pasar el ser humano realmente. No sé si fue mi impresión o tal vez estoy errada, pero la compañera justamente Jessica la sentí muy emotiva en lo que comentaba en este momento y bueno, realmente me ha hecho analizar algunas cosas que se basan sobre todo en la empatía hacia el otro, ¿no? Y nosotros como futuros psicólogos obviamente debemos marcar eso dentro de lo que es una sesión terapéutica también con un paciente, saber cómo generar ese vínculo empático para que la persona se sienta sostenida también desde nuestra área y no categorizar todo como algo tan tecnicista como a ver en qué fase está y más o menos voy a analizarle por dónde voy con el paciente, sino más bien entrar directamente con la situación en la cual nos está presentando. Personalmente he vivido un duelo, pienso que hasta aquí el más fuerte de todos, al perder a mi mami, quien era mi pilar. Entonces, ya son 6 años en donde ahora yo puedo hablar de una forma mucho más libre, se puede decir, sin tanta emotividad en mí. Sin embargo, no por eso se borra toda lo que representa la persona, ¿no? Entonces, uno ya ha racionalizado algunas cosas también y sobre todo deja de tener pena por uno mismo también. Tal vez algo muy fuerte lo que estoy diciendo, pero de esa manera uno entiende que es parte de la vida también la muerte. Y aunque es algo tan duro de atravesar, tenemos que hacerlo y de verdad nos crea desarrollos cognitivos, emocionales, impresionantes, que nos permite ser justamente lo que inicié diciendo, empáticos con los demás. Me parece que es un tema muy bonito, es un tema muy poco tocado, es un tema que se lo tecnifica muchísimo, en donde las 5 fases del duelo y uno estar ahí siempre pilas y pensar, por ejemplo, en el duelo de esta pandemia, en donde leía un post de algún amigo en Facebook que decía los psicólogos deberían también incluir procesos de duelo para pandemias. Entonces, justamente hablábamos de que ahí se me ocurre, por ejemplo, pensar dentro de estas fases de duelo para una pandemia, la negación es en donde más se mantendría, porque no pueden despedir a su ser querido, no se puede hacer un velorio, no se puede hacer un homenaje a la persona que se va. Y la etapa de negociación en uno mismo, pienso que es ahí donde se frustraron varias personas que perdieron a sus familiares, a sus seres queridos dentro de esta realidad que todavía estamos atravesando, ¿no? Eso sería un poco de mi aporte dentro del tema. Siempre, obviamente, con usted, profe, me quedo muy atenta a lo que dice. Busco no perderme momentos porque es bastante interesante lo que nos comenta dentro de sus clases. Muchas gracias. Gracias a ti, a todos, porque de verdad que de una otra manera, yo pienso que en ese diálogo, ¿verdad? En ese desacuerdo es que está el acuerdo. Cada quien sabe realmente cómo manejar sus emociones. Incluso en la negación, ¿verdad? Vivimos negando todo. En esa negación nosotros también tenemos que tener plasticidad cerebral. Nos duela o no nos duela, porque a todos nos duele. Nadie puede decir que si hay un duelo, ¿verdad? De una pérdida importante como es la madre, el hijo, el esposo, alguien querido, hasta un amigo, porque cuántos amigos no hemos tenido que queremos bastante, ¿verdad? Que pasan a ser hermanos de nosotros, no sanguíneos, sino afectivamente hablando. Entonces debemos en esa negación también aprender a tener plasticidad cerebral, porque
una pregunta de reflexión para cerrar, ¿verdad? Y que cada quien se responda internamente. ¿De qué vale tanto sufrimiento? ¿Te va a recompensar la persona que has perdido? Esas lágrimas, ese rencor, esa rabia, te va a devolver todos esos minutos de descontrol que tienes. ¿No sería mejor recordar a la persona con lo mejor que nos dio, en ese lado positivo, en las cosas hermosas que recordamos de esa persona, para más bien tomar de eso y fortalecer nuestras emociones? En la negación podemos encontrar la aceptación. Cierro mi participación y bueno, le doy paso entonces a Gloria, ¿verdad? ¿Estamos listos? Gloria, Chacón. Sí, profe, Chacón, profe, para Ok, comenzar. comience, Chacón. Le quito la Gracias. presentación corriendo, ¿sí? No, gracias a ustedes, Gracias, porque profe, muy gentil. a mí me encanta todo lo que ustedes dicen, porque a mí me hacen pensar y por supuesto yo sigo revisando y viendo hasta que nos encontremos en el camino correcto, que es el amor. El amor es lo único que nos permite ser diferentes. Y en el amor está también el desamor. Entonces, en esa dualidad, allí siempre nos encontraremos en la negación, aceptación, fluctuación y todo lo demás. Fluir o no fluir. Ok. Listo. Bienvenido, Chacón. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, compañeros. Tal vez si me pueden confirmar si se ve la pantalla. Súper. Bonito. Sí, Sí. muchas gracias, profe. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. El tema que nos tocó exponer con la compañera Gloria es sobre los test psicológicos y creo que la compañera tiene los test proyectivos. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre los test psicológicos. Bueno, ¿qué es el test psicológico? El test psicológico o también... El test psicológico, también denominado como prueba psicológica, es un instrumento de tipo experimental que se utiliza para medir o evaluar una característica psicológica específica, la sanidad mental o aquellos rasgos esenciales y generales que marcan o distinguen la personalidad de una persona. Bueno, aquí les voy a poner un videito de 4 minutitos que les va a dejar más claro, o sea, todo, ¿no? Para después continuar. Se debe de escuchar algo porque yo no escucho. Ah, eso iba a decir yo justamente, estamos conectadas. Yo no escucho, Chacón, ¿sabe? No se oye. ¿No tienes el parlante? Sí, sí. A ver, Colócale volumen. tal vez ahí. Colócalo ¿Le ahí. sale? No. No. Tienes que subirle el volumen, bro, de pilas. Ah, Rendy, no te duermas. Por allá está Rendy. Se me escapó hoy. ¿Ahí? Sí, por ahí va. Ajá, por ahí, dale un poquito más. Ahí sí se escucha. Y un poquito, con ruido. Bueno, el video les pasaría, ¿ya? Voy a seguir con la descripción porque tal vez no se escuche. Sí. ¿Mandé? Sí, no se oye bien. Ya, entonces eso les pasaría, por WhatsApp les pasaría el video para que le entiendan un poquito más. Estaba resumido ahí en ese video. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es la importancia de ser utilizados por profesionales y dueños de estos tipos de test, ¿no? Ya que no cualquier persona puede aplicarlos o realizarlos. Estos test deben ser llevados a la práctica por profesionales especializados, es decir, por psicólogos como la profe o como nosotros ya una vez que concluyamos nuestra carrera, o por psicopedagogos. Personas que disponen de estudios en la materia podrán concretarlos ya que disponen de conocimientos necesarios para hacerlo, como les indicaba. ¿Cómo se realizan estos tipos de test? El comportamiento individual de los reactivos de estos test serán valorados y comparados, dice, ya sea como estadística cualitativamente con los individuos y son sometidos al mismo test. O sea, más o menos se los puede comparar o se los realiza una persona y se les compara con otra persona con la que tenga
igual o diferentes características, ¿no? Para ver cómo o qué tan verídico es el test. Dentro de los test psicológicos tenemos dos clases, ¿no? Que son los psicométricos y los proyectivos. Bueno, yo les voy a hablar de los psicométricos, ya que la compañera Gloria les va a hablar de los proyectivos. Bueno, los test psicométricos, ¿no? Dice que miden y se le asigna un valor de determinada cualidad o proceso psicológico, como por ejemplo lo que es la inteligencia, la memoria, la atención, el desempeño cognitivo y la comprensión verbal, entre otros. Dice que estos test están dirigidos a actividades de evaluación y de selección. Tal sería en el caso de entrevistas laborales. Bueno, como les explicaba en ese video, está más resumido el cómo se le aplican, ¿no? Estos tipos de test para que lo puedan entender de una manera más simple y mejor, ¿no? Bueno, también dice que casi siempre cuando uno aplica por algún puesto laboral, además de ser evaluado como en cuanto a la experiencia de conocimientos académicos o de experiencia laboral en otras empresas, también se lo evalúa con un test psicológico para determinar si cumple con las características psicológicas que el puesto en cuestión demanda, ¿no? También tenemos, bueno, les voy a dar en sí solo el concepto de los test proyectivos que tenía en la diapositiva, ¿no? Porque ya la compañera Gloria les va a ampliar. Dice que los test proyectivos se encuentran inscritos dentro de lo que se conoce como la corriente dinámica de la psicología. Parten de una hipótesis menos estructurada que los psicosométricos y que pondrá a prueba, dice, la individualidad de la respuesta de cada individuo, en orden o inferir sus rasgos de personalidad. Dice que estos tipos de test son más utilizados en los ámbitos clínicos, forenses o infantiles. Bueno, dentro de los test que, bueno, consulté, bueno, hay una infinidad de test, como ustedes conocerán y podrán investigar. También hay una infinidad de test, ¿no? Y son realmente largos estos tipos de test, ¿no? Entonces yo he escogido, bueno, los que más me ha atraído y me ha llamado la atención para poderles compartir. Tenemos lo que son los test de inteligencia. Dice que los test de inteligencia es la capacidad intelectual, es uno de los aspectos que más se ha evaluado a lo largo de la historia, dice, con su uso que pretende descubrir el potencial y la capacidad de adaptación y de que utilización de diversas estrategias, junto con la capacidad de almacenar y utilizar los propios recursos mentales, es el evaluado con dichos test. También dentro de estos test tenemos lo que son los tipos, el factor G, que es la inteligencia lógica matemática, la inteligencia especial y la inteligencia lingüística. Bueno, yo por ejemplo les tenía esta preguntita, ¿no? Del test de inteligencia. Bueno, tienen un minutito para verle, ¿no? Y después les digo la respuesta para que vean qué secuencia sigue ahí. ¿Cuál de las sería A, B o C o D? Tal vez alguno de los compañeros me pueda dar la respuesta. La D. No. Yo creo que es la A. La A. Ajá. Sí, es la A, ya que el cuadro inicial va girando sobre sí mismo, ¿no? En el mismo sentido de las agujas del reloj, ¿no? De acuerdo al sentido horario va girando el cuadrito. Muy bien, muchas gracias por la participación de los compañeros. Seguimos. Bueno, como siguiente test tengo el test de aptitudes. Dice, para las capacidades mentales no se limita solo a la inteligencia, dice, habiendo otras muchas características que permiten que nuestras conductas sean más o menos afectivas en una o varias áreas, especialmente aplicados a la selección de personal. Este tipo de test dice que refleja la capacidad de aspectos concretos de la realidad y permiten predecir la efectividad y el rendimiento del sujeto. Es decir, que no solo simplemente existen los test de inteligencia, como les mencionaba, hay una infinidad de test, y bueno, este es el test de aptitudes, ¿no? Que se los emplea más en el sentido laboral. Igualmente les tenía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que encontramos en los test es, por ejemplo, dice, cuando recibes un encargo de trabajo, dice, ¿cuál de los comportamientos es el más habitual en ti? Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando entran a un trabajo o les hacen una encuesta o un test, encuentran estos tipos de preguntas, ¿no? O sea, más o menos, por ejemplo, dice, ¿cuál de estos comportamientos es el más habitual en ti? Por ejemplo, ahí tenemos, bueno, por lo general, en los test nos dan una hojita o unas 5 hojas de preguntas y nos dan una hoja de respuestas, ¿no? Que es A, B o C y las vamos pintando, ¿no? Para que después lo califican los dueños de la empresa o donde vayamos a trabajar. Siguiente test que tengo es el test de personalidad. Dice, las personas tendemos a comportarnos y a ver
al mundo de una manera determinada. Dice, patrón que adquirimos en parte por herencia y parte según nuestras vivencias a lo largo de nuestro desarrollo. Bueno, como nos indica aquí es que no simplemente es una herencia, ¿no? Nuestra forma de comportarnos, sino que también a veces adquirimos esos comportamientos según como nuestros padres nos dicen, ¿no? Dime con quién andas y te diré, ya saben. Te diré Entonces, quién eres. entonces, más o menos, o sea, vamos a cogiendo, ¿no? Las ideas, las ideas, la forma de comportarnos, cambiamos de personalidad. Hay muchos, ¿no? Yo como policía, por ejemplo, yo veo mucho en las calles, ¿no? O veo muchos, tengo muchos procedimientos en base a eso, ¿no? Porque los niños o los jóvenes ahora, ¿no? Adquieren con sus amigos adquieren otras costumbres que no son habituales en la casa de ellos, ¿no? Entonces tienen un montón de problemas con los padres, con los hermanos o con los tíos. Entonces sí es un poco el que sí en las vivencias, más que todo, sí se va adquiriendo esa forma de personalidad. Y sí, también medir estos dichos de patrones de comportamiento, creencias y emociones y pensamientos nos permite hacer una idea de la manera de ser de la persona evaluada, así como la manera como o actuar en el mundo. También tengo ahí un ejemplo que dice, ante una injusticia cometida sobre otra persona, ¿cómo actuaríamos nosotros? O sea, esa es una pregunta más o menos que va dentro de un test que se le hace un test de personalidad a una persona. Entonces, les hago una preguntita. Como les dije, estos tests tienen una infinidad de preguntas, entonces ponerlo aquí sí nos llevaba bastante tiempo poner un test completo, entonces por eso les saqué algunas preguntas esenciales, ¿no? Siguiente test, tengo el test de psicopatología. Dice, la presencia de problemas e incluso trastornos mentales es un elemento cada vez más frecuente en la sociedad actual. Diagnosticar dichos problemas nos permite orientar al individuo respecto a diferentes medidas y tratamientos a aplicar con el fin de solucionar las dificultades que padece. Entonces, nos indica que no simplemente, o sea, cuando estamos sanos o cuando queremos un trabajo o alguna cosa, nos tienen que aplicar un test, sino también cuando tenemos algún tipo de problema o trastorno. Por ejemplo, igual les saqué un ejemplo de un test de psicopatología, ¿no? Por ejemplo, hay estas preguntas en un test de psicopatología. Dice, ¿has amenazado? Si tu respuesta es sí, ¿cuántas veces? Y háblame de ello. De igual manera, otra pregunta es, dice, ¿has realizado alguna vez un intento o gesto de suicidio? Dice, si la respuesta es sí, igual el psicólogo le pregunta cuántas veces y háblame de ello. Esta es más, o sea, la respuesta no es como la anterior, A, B o C, ¿no? Sino, o sea, es sí o no, más o menos las respuestas en estos test. Como siguiente test, tengo el test de neuropsicológicos. Dice, este tipo de test psicológicos se emplean con el fin de ayudar a determinar el estado mental y perceptivo de un individuo, aplicándose por lo general a sujetos que han padecido una lesión de algún tipo. Por consiguiente, el objetivo con el que son diseñados es en el alcance de posibles daños y diferentes tipos de procesos mentales. Por ejemplo, un test que se realiza a este tipo de personas es el test de Boston para el diagnóstico de la afasia. ¿Qué es la afasia? Bueno, me puse a investigar un poquito también porque me llamó la atención y la verdad desconocía. La afasia es el trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de la persona. Puede ocurrir repentinamente después de un derrame cerebral o una lesión de cabeza o de alguna enfermedad cerebral. Bueno, y en este test llamado Boston, hay igual una infinidad de preguntas, y de las cuales igual he cogido una preguntita, ¿no? Que dice, por ejemplo, o mejor dicho, son como tipo de órdenes para ver cómo va la persona reaccionando o cómo reacciona a ese tipo de órdenes, ¿no? Por ejemplo, hay órdenes simples y complejas, como por ejemplo, unas simples que dice cierre la mano, señale el techo y luego al suelo. Las complejas como dese golpecitos en cada hombro con los dos dedos y con los ojos cerrados. Entonces, según va avanzando el test y según cómo va reaccionando la persona, van subiendo el nivel de las preguntas, ¿no? En este test llamado Boston. Igualmente existe unos 10 test más o menos que le vi para poder tratar a este tipo de personas con derrames cerebrales o con alguna enfermedad cerebral. Bueno, este creo que es el último test que le puse en la diapositiva, que es el test de desarrollo y envejecimiento, ¿no?
Dice que este tipo de test se utiliza para valorar el grado que el individuo se desarrolla a lo largo del ciclo vital, observando la presencia de alteraciones y comparando el grado de desarrollo en relación a la normalidad. Bueno, este tipo de test se va, como dice, a niños, a personas ya adultas, igualmente de cómo va su envejecimiento, los niños, cómo se van desarrollando. Por ejemplo, en el niño va su capacidad motriz, su capacidad de acción, su capacidad de coordinación. Igualmente en las personas ya adultas, lo que es ya la flexibilidad y algunas otras tipos de test. Por ejemplo, yo le encontré más o menos para lo que es el envejecimiento, ¿no? Y bueno, también funciona para los niños, ¿no? Es el test de flexibilidad, que es medir la flexibilidad en el tronco, ¿no? Bueno, si estamos sentaditos en una silla, nos sentamos bien rectos, con la espalda recta, con la vista al frente. La pierna con la que somos fuertes, la extendemos, ¿no? La extendemos hacia adelante y tratamos de topar con la punta de los dedos, ¿no? Sin doblar la columna, es como les decía, es la vista al frente. Y, por ejemplo, si alguien nos tiene que ayudar, ¿no? Porque nos tiene que medir más o menos qué distancia estamos de los dedos de la mano con el pie, ¿no? De la pierna estira. Entonces, si más o menos tenemos unos 2, en los hombres, unos menos de 2, que son de 2 pulgadas la medición, la medimos en pulgadas, ¿no? Que en centímetros vendría a ser unos 5 centímetros. Esto quiere decir que es una zona de riesgo, ¿no? Que tenemos que hacer un poco más de actividad física, un poco más de movilidad, ¿no? Y si en el caso de las mujeres, si tenemos un grado de 4 pulgadas, entonces igualmente es más o menos como unos 10 centímetros, que ya es igualmente una zona de riesgo, ¿no? Entonces en los hombres debería ser mínimo 1 y en las mujeres mínimo 2, ¿no? Este es un test que encontré, profe. Bueno, el test de interés de vocación profesional se basa, dice, en el análisis de las preferencias del sujeto, permitiendo su orientación hacia determinadas metas u objetivos. Normalmente, dice, se aplica a jóvenes que pasan por su adolescencia o posadolescencia, que necesitan ser orientados para decidir su trayectoria formativa. Bueno, eso más lo ves ahora en los diferentes cursos que hay, el búho, hay un montón de cursos que se han abierto para los muchachos bachilleres que ahora quieren ingresar a las universidades, ¿no? Les realizan un montón de test. Y bueno, también acatando sería mi profesión, ¿no? Para nosotros poder ingresar a lo que son las filas policiales, mejor dicho, nos realizan todos estos tipos de test, ¿no? El test psicológico, donde que nos ven la personalidad, lo que es la vocación profesional ahora también hace 2 años se implementó lo que es la fase de confianza, que es de la prueba del polígrafo también, ¿no? Entonces, sí son varias test que nos ponen ahí. Igualmente, un test de orientación profesional, ¿no? Que como les decía, son varias preguntas. Cogí estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, hay unas preguntas que dicen, me considero una persona persuasiva y dialogante, entonces ahí usted marca, es muy adecuado, ¿no? Dice muy de acuerdo, muy desacuerdo, talento, totalmente de acuerdo. Dice, por ejemplo, me considero una persona reflexiva antes de tomar una decisión, estudio las posibles alternativas. Dice, me encanta el contacto con la gente, disfruto participando animadamente en la charla común. Me gusta leer y no me disgusta estudiar. Entonces, este es un tipo de test que a nosotros nos realizan, ¿no? Lo mejor dicho, lo transcribí de unos test que yo estudiaba cuando quise ingresar a la policía, más o menos hace unos 10 años. Bueno, y por último, agradecer a los compañeros, igualmente, profe. Y bueno, encontré esta frasecita que me gustó mucho de Sigmund Freud, ¿no? Que dice, si entendiésemos, dice, completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. Bueno, para mí, esto quería decir que si entendíamos, o sea, cómo es el comportamiento o el comportamiento de otra persona, no tendríamos dificultades, ¿no? Dificultades para relacionarnos, todo sería un poco más armonioso en la vida, ¿no? Eso, profe, en cuanto a mi exposición, muchas gracias, profe, espero les haya gustado y mil disculpas por el video que no se escuchaba, pero ya les voy a pasar por WhatsApp para que les quede un poquito más claro la exposición, profe. Excelente, excelente, muy bien, excelente. ¿Qué hora es para darle paso a Gloria? Te felicito, Chacón, muy buena. Muchas gracias, profe.
Son las 3:41. 41, ok. Gloria, ¿qué tiempo tardas tú en tu exposición? No creo que me demore mucho. Ah, bueno. Voy a hacerlo a breves rasgos. Ah, bueno, excelente. Te quedan 19 minutos, ¿está bien? Bueno, la próxima semana, mientras tú montas la presentación, Gloria, para la próxima semana no voy a elegir a nadie, están de vacaciones. Eduardo, les regalo esa semana para que hagan solo sus actividades escolares y vayan fichando. Ya la semana que viene le voy a hacer 2 clases en una, es decir, algunos test que yo tengo, ¿verdad? Ven montando la presentación, Gloria. Ya. Y por supuesto, varios test allí que se los monté en el aula virtual y se los voy a comentar la semana que viene, por supuesto, en 1 hora, y la otra hora en conducción de grupos. Allí terminamos entonces todo. Y bueno, es a modo de complemento de los test, por supuesto. Entonces, bueno, vamos a escuchar a la estimadísima presidenta y bienvenida mi presidenta Gloria. Vamos a poner así. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar a breves rasgos a lo que son los test proyectivos. Por el tiempo, igual no se va a poder hablar de lo que es el TAT a profundidad. Entonces, igual ya les pasé al WhatsApp las láminas para que puedan checar cada lámina la interpretación. Sí. Listo. Veamos entonces qué son los test proyectivos. Bueno, los test proyectivos son aquellos que permiten llegar fácilmente al inconsciente debido a que el sujeto desconoce qué aspectos de su personalidad están evaluando y por tanto no puede controlar las respuestas de forma consciente. ¿Qué son las técnicas proyectivas? Nos dan acceso a la proyección. ¿Qué es proyectarse? Es mirarse, ¿no es cierto? Es un mecanismo de defensa inconsciente cuando una persona le atribuye a otra persona objeto, situación, un rasgo de deseo que es propio de él, ¿no? Pero le resulta difícil admitir. Pues, muchas veces lo que se proyecta es el rechazo a una persona, hay vergüenza, lo que no es socialmente aceptable o le genera culpa. Por ejemplo, para poner un ejemplo, sería que yo tengo rechazo a las personas lesbianas. Estoy poniendo un ejemplo, no es mi caso. Pero tal vez yo llego a mi casa y tal vez no estoy segura de que mi sexualidad heterosexual, obviamente, esté realmente conforme con ello. Y tal vez tengo tendencias también lesbianas, pero aún así yo no quiero aceptarlo. Entonces, tal vez una manera de proyectar mi rechazo, que no lo acepto, sería ese. No sé si me hago entender. Tal vez tienen duda. No, está bien, Gloria. Perfecto. Ya no se pasa la lámina. Ya. La clasificación y tipo de test proyectivos. Los test proyectivos se clasifican en estructurales, temáticos, expresivos, constructivas y asociativas. Dentro de los estructurales tenemos el material visual muy abstracto que el sujeto debe definir diciendo lo que ve o lo que le sugiere. Por ejemplo, el test de Rorschach. En los temáticos tenemos el material visual con distintos grados de definición de contenido humano para humanos cuyo objetivo es narrar una historia. Por ejemplo, el TAT, que significa el test de percepción temática. Los expresivos tenemos la instrucción de dibujar unas figuras, por ejemplo, el test del árbol, de la figura humana y de la casa. Y los constructivas se aporta material concreto con el que el sujeto debe construir algo. Las asociativas, el sujeto ha de asociar o completar verbalmente palabras, frases, cuentos, según determinadas instrucciones. Por ejemplo, el test de Rorschach, ahí tenemos las 10 láminas. Si es que recuerdan
más o menos cómo era la interpretación del test de Rorschach? ¿Sí recuerdan, chicos? Sí. Ya. Bueno, entonces dice que consiste en 10 tarjetas diferentes que ilustran manchas de tinta ambiguas y se le pide al participante que diga lo que ve ahí. Luego se le pregunta qué características de la imagen es las que ha llevado a pensarlo. Entonces, para la interpretación del test de Rorschach, siempre vamos a tener en cuenta que la respuesta del sujeto esté enmarcada en ver figuras vivas. En este caso puede ser humanos o animales. Si es que el sujeto se arrincona a la parte de ver animales muertos, personas muertas, ya habría un problema, ¿sí? Eso por el test de Rorschach. No voy a ahondar más en eso porque eso va en la parte de psicodiagnóstico, ¿ya? Tenemos la parte del test de apercepción temática. ¿Sí? En el test de apercepción temática tenemos 21 láminas. En sí son 31 láminas, pero están divididas como 3A, 3B. Entonces, en las cuales se observa una serie de imágenes que le describe una historia en cada una de ellas. Se le pide al sujeto que mire la imagen y nos describa qué ve y qué historia podría haber suscitado respecto a esa imagen, ¿sí? Esto nos sirve ¿para qué? Para medir el grado, puede ser personalidad también, pero el grado de depresión que hay en el sujeto. Los test expresivos y gráficos, vamos con el test del árbol, el test de la figura humana, la casa, árbol, persona, el HTP, la familia cinética y la persona bajo la lluvia. ¿Sí? El test del árbol. El test del árbol nos aporta información acerca de la visión que tiene la persona acerca de sí misma, sus recursos y la estructura de su personalidad. Como su propio nombre lo indica, consiste en dibujar un árbol. A partir de ahí, el examinador lo evalúa fijándose en la forma del tronco, raíces, suelo, frutos, ramas, hojas, nudos en la madera, la atención al detalle, ¿sí? Como ustedes pueden mirar, ahí hay 5 árboles. Pueden haber sido dibujados posiblemente el primero por un niño, el segundo por un adulto y los 3 últimos por un adulto, ¿sí? Entonces, se toma el detalle para para la interpretación de este tipo de test, se toma en cuenta en dónde dibuja el árbol, la forma del árbol, cuán grande es el árbol, qué más hay en el árbol, si tiene hojas, si el tronco es grueso, el tronco es delgado, si hay raíces, si hay suelo, si hay frutos, si hay hojas, si hay flores, todo tiene un significado, ¿sí? No les voy a dar tampoco mucho detalle porque sería adentrarnos en la parte de psicodiagnóstico, pero si es que desean, igual yo les puedo pasar material, ¿ya? Lo que es el test de la figura humana va encaminado también en la parte de lo que es la personalidad, ¿sí? Este test gráfico requiere dibujar a una persona. Posteriormente, el dibujo es evaluado por el examinador que se fijará en el tamaño de diferentes partes del cuerpo, rasgos concretos, el nivel de detalle y la forma general de la figura. Igual que en el árbol, acá se toma mucho en cuenta la parte del narcisismo, la parte de la sexualidad, si el dibujo es igual, está centrado, está en una esquina, hay suelo, si es que está vestido, no está vestido, si tiene ojos, si tiene nariz, boca, manos, si es que en las manos hay uñas, todo eso tiene un significado para el evaluador, ¿sí? Pupilas. ¿Vale? Las pupilas también. Las pupilas, todo tiene un significado. En el test de la familia cinética, igual. Esto más va dirigido para la parte de los niños, ¿sí? Aquí se le pide al niño que dibuje a su familia, pero haciendo algo, alguna actividad.
Entonces, igual acá se puede mirar en qué parte está el papá, la mamá, el hermanito, qué tan grande es el papá respecto a la mamá, quién es el que maneja ese hogar. Como ustedes pueden ver en la figura, si ven que el papá es más grande que la mamá, eso significa que papá domina en ese espacio. Felipe, si ven que Felipe está lejos de la mamá, papá y hermana y Violeta, todo Sí. eso tiene una significación, ¿sí? Listo. La de pareja, igual, esto va encaminado a la parte de, como su nombre lo dice, parejas. Se le pide a la persona que dibuje a una pareja. Sirve para evaluar el tipo de vínculo que la persona necesita. También se evalúa la imagen que tiene de sí mismo, el rol que ocupa en el otro, y se suele plasmar la situación actual, situaciones pasadas, situaciones ideales, todo muy útil para explorar posibles experiencias conflictivas, ¿sí? Y el test proyectivo de la persona bajo la lluvia. Para realizar este test proyectivo de persona bajo la lluvia, se le pide a la persona que evaluada que dibuje a una persona con un paraguas, ¿sí? Que está bajo la lluvia. Algunos estudios indican que podría ser efectivo para evaluar niveles de depresión y manejo de estrés. La secuencia sería, si empieza a dibujar por la cabeza, seguido del cuerpo, el paraguas, la lluvia, significa que sabe esperar. Si comienza por los pies, significa perturbación del pensamiento. Si inició por el paraguas, excesiva defensa. Si el paraguas es grande, si el paraguas es pequeño, la lluvia es mucha, es poca, todo se evalúa, ¿sí? Y tenemos como cuarto el test de asociación de palabras. Esto fue, su autor fue Carl Jung. Es la primera técnica proyectiva, pertenece al grupo de los test proyectivos temáticos. Consiste en pronunciar una serie de palabras inductoras. El sujeto debe pronunciar lo más rápidamente posible la primera palabra inducida por cada palabra inductora. Cuanto mayor sea cuanto mayor sea para el sujeto el valor afectivo de la palabra propuesta, mayor será la tendencia del sujeto a reemplazar la palabra inducida por una neutra, ¿sí? Tras recibir consignas verbales o escritas, el sujeto debe emitir respuestas que se asocien con el estímulo. Entre ellas tenemos las fábulas de Dus, la asociación de palabras de Jung y frases incompletas de Kelly Fisher. Y los test constructivos se han organizado un material dado sobre la base de distintas consignas. Por ejemplo, el test del pueblo, el juego del mundo, el test de la aldea imaginaria y la caja de juego diagnóstico terapéutico de F. ¿Cuáles serían las ventajas de los test proyectivos? Los test proyectivos se suelen usar en contextos terapéuticos. Los terapeutas los utilizan para recabar cierta información sobre el cliente o también como forma de romper el hielo y animarles a discutir a ciertos asuntos o examinar pensamientos y emociones. Por ejemplo, en el test de Rorschach, que podría ser útil identificando pacientes con psicosis, trastornos bipolares o trastornos límites de personalidad, pero no han mostrado relación con trastornos depresivos, personalidad antisocial, entre otros problemas, ¿sí? Y las desventajas, uno de los inconvenientes más grandes de estas técnicas es que no existe un consenso en la estandarización de instrucciones de aplicación, de correlación e interpretación. Esto da lugar a sesgos de interpretación, inconsistencia de resultados y falta de validez, que no midan lo que dicen medir. También tiene que ver mucho la subjetividad a la hora de evaluar los resultados, hace que la evaluación se vea muy influida por el examinador y sus creencias, actitudes, lo que hace difícil el consenso entre varios examinadores. Eso y adicional, como siempre les he dicho, lo más importante va a ser la entrevista. No solamente un test nos va a decir cómo es el sujeto, sino también la entrevista, qué puedo yo ver en él, sus actitudes, su lenguaje corporal, todo ello me va a dar un buen diagnóstico. Eso, chicos y profe, muchas gracias. Excelente, excelentísima. Bueno, mi excelentísima,
me envíes esa presentación que me gustó mucho también a mis correos. Además, incluso yo quiero todas las presentaciones que ustedes han hecho para tener así como dicen una bitácora. Sí. Ajá. ¿Qué hora es? Le quitas allí donde dice la flechita. Allí te aparece y te da stop, ¿verdad? ¿Listo? En la flechita. En compartir. Ahí te aparece el stop, ¿verdad que sí? No, no. Sí, la verde, la verde. Bueno, a mí me parece verde, porque a mí me parece en inglés, a otros le parece en español. En dejar de compartir, Glorita. Ajá. En la parte de arriba de la pantalla dice dejar de compartir o dejar ir, alguna cosa así dice. En la flechita. Ah, ya la encontró, ya la encontró. Tú hiciste esa posición de tiempo récord, tú eres excelente, de verdad. Y te voy a decir una cosa sin ánimo de comparar, pero tu forma de hablar se parece mucho a la de Flor. Ustedes se parecen mucho exponiendo. Bueno, voy a pasar la asistencia rápidamente y lo que no nombre porque ya los tengo en mi registro. Bolaños, Gisela está. Bolaños. No, profe, dijo que tenía problemas en el trabajo, que no, o sea, no podía asistir por el trabajo. Ok, que cumpla con las tareas, oye, porque ella también no está participando ni en los foros ni en los cuestionarios, también está preocupando ella con su trabajo. Galeas, Carlos, ¿está? Carla, ¿qué dijo? Galeas, ¿está? Presente. Adelante, muy bien. Jiménez Lor, Angélica. Presente, profe. Muy bien. Ya lo que no es porque los tengo, ¿ok? Rendín está allí y Timbala. Timbala no volvió, ¿verdad? Gloria. Justo hoy estábamos conversando, pero dijo que va a tratar de igualarse en las tareas. Ahí sí, no sé, profe. Bueno, sí. Tiene que comunicarse con el máximo jefe. Usted como presidente, dígale eso. Que se comunique con nuestro magíster Joandri Padrón para que él autorice todo eso, ¿ok? Ya, profe. Sí, para que él esté informado, porque él pregunta y él sigue. Acuérdense que nuestro magíster, que es el director del NATS, todo lo que sucede en las aulas virtuales fuera de las aulas, él también lo sabe. Entonces, muy bien, lo coloco en asistente y que se comunique. Bueno, jóvenes, mire, son las 3:58, yo pienso que estuvo excelente esta clase del día de hoy. Lobato, ya te vi, no te preocupes, hace rato. Me gusta mucho la presentación que hicieron hoy, de verdad, tanto de Chacón como de Gloria, excelente, no esperaba menos de ustedes. En la próxima clase, como esto lo dijo Chacón al inicio, los test proyectivos y las pruebas psicológicas, hay multiplicidad de formatos. Yo incluso ya a Gloria le hice llegar, ¿verdad? Yo les hice entrega de un libro de test psicométricos, ahí los tienen muchísimo. Cuando tengan tiempo, más de 600 páginas, lo pueden revisar ese libro, yo se los hice llegar a ustedes. Eso es en el caminar, acuérdense que uno va seleccionando lo que más nos agrada. Y en un minuto les voy a decir que los test proyectivos tienen esa debilidad, que como la comprensión de la información es muy subjetiva y crea un sesgo porque queda interpretación del que está aplicando esas pruebas o test proyectivas. En la próxima clase, como son las 4, no me gusta quitarles tiempo, le voy a hacer entonces, yo traje aquí una presentación, Gloria, me manda la tuya para acomodarla ahí, ¿verdad? Y a sacar de lo tuyo con lo mío, hacer un conjunto de test proyectivos para entonces terminar de ampliar la información la semana que viene y por supuesto la semana 15 vamos a ver la conducción de grupo. Espero que todo esté claro, que estén conforme con la clase y nos vemos entonces en la próxima semana, en nuestra semana número 15. Que tengan una feliz tarde y un fin de semana. Gracias, profe. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Gracias a usted. Pórtense bien y mire, Rendín hoy tiene una imagen, está calladito ese Rendín, seguro que le afectó, no puedo decir que le afectó la luna, seguro. Le afectó la luna porque estamos en retrógrado y usted es cáncer, los cánceres siempre nos afecta la luna en Mercurio retrógrado. Bueno, a fluir y más nada. Energía positiva y que tengan un feliz fin de semana. Me desconecto. No te preocupes, Lobato, que ya te vi. Tranquilo. Ok, gracias, profe. Tenga un buen día. Igual. Bueno, cuídate mucho, Lobato.